Hola, buenas tardes. Bienvenidos a todos aquellos que nos acompañan, unos desde casa como ponentes, Mónica Osenjo, Patricia Gómez, Teresa Millán, consejero de Sanidad de Extremadura, Juan Luis Stigman. En fin, iremos dando la palabra, pero aquellos que nos están siguiendo virtualmente, ¿qué le vamos a hacer? Vamos a tratar de saber qué nos cuentan nuestros ponentes respecto a qué criterios serían los recomendables para intentar financiar de la mejor manera posible la salida de esta crisis sanitaria y económica. Me decía un amigo una vez que la diferencia entre opinión y criterio es que para tener una opinión solo se necesita información. Para tener criterio hace falta información y conocimiento. Y de eso sobra hoy aquí en este panel de ponentes. ¿Cuál es el problema ahora mismo con que nos vamos a encontrar el día que felizmente seamos capaces de superar la pandemia, que la superaremos sin ningún tipo de duda? Pues, a ver, ¿cómo económica? ¿Qué se necesita para eso? Pues básicamente se necesitan un par de cosillas. La primera y más importante, dinero. Y la otra, cómo utilizar ese dinero de la manera más adecuada. Bueno, pues me temo que desde hace unas horas las noticias no son muy buenas, porque encima de lo que ya teníamos, resulta que el señor Orbán y el presidente de Polonia le dicen a la Comunidad Económica Europea que están dispuestos a vetar el uso de los 750.000 millones de euros que la Comunidad Económica Europea decía que iba a dedicar a ayudarnos a todos a salir. Bueno, supongo que a lo mejor esto se puede resolver pues un poquito más de dinero a ellos, no lo sé. Pero bromas aparte, hay un asunto que sí debemos tener en cuenta. Decía Warren Buffett que solo cuando baja la marea se sabe quién nadaba desnudo. Bueno, pues ha venido la crisis del COVID y nos ha dejado a las economías occidentales con las vergüenzas al aire, a unas más que a otras. En cualquier caso, de lo que se trata ahora es de buscar alternativas, porque la situación en la que estamos ya no podemos evitarla y lo que sí podemos es tratar de acelerar en la medida de lo posible y con los recursos de que podamos disponer la salida lo más airosa posible. Bueno, pues ya sin más, tenemos 5 minutos para cada uno de los ponentes, con lo cual estamos hablando de aproximadamente media hora, 35 minutos de presentaciones y luego dispondremos de casi otro tanto para responder a las preguntas que puedan surgir o a las que se nos ocurran y hacer, bueno, pues un coloquio más animado. Empezamos por la consejera de Salud de las Islas Baleares, Patricia Gómez Picar, a quien le cedo la palabra. Patricia, cuando quieras. Hola, muchas gracias. Pondré el cronómetro para no tener la tentación de hablar más de 5 minutos. Si pueden ser 4 mejor. Ya te controlo yo. Bueno, pues nada, buenas tardes a todos. Un placer estar con vosotros. Permitir estos ratitos de reflexión que nos vienen a todos muy bien en un momento de agitación máximo, ¿no? A todos los niveles. La pandemia ha puesto en jaque al sistema sanitario, pienso que en todos los países del mundo, y lo cierto es que como consejera de Baleares estoy muy satisfecha de la respuesta que ha dado el sistema sanitario, una respuesta ágil y eficaz a la situación de cada momento, ¿no? Yo pienso que, como en otras comunidades autónomas, hemos cometido errores, otros muchos aciertos, pero sí que tenemos que aprender de las buenas prácticas, lo decimos siempre en el Consejo Interterritorial también, lo importante que es compartir aquellas prácticas que han resultado más eficientes o más efectivas, ¿no? Nosotros deconstruimos la primaria, no sé a la larga si será una medida que pueda haber perjudicado en parte algo más a los pacientes crónicos, pero sí ha dado una respuesta muy acertada a la pandemia desde atención primaria. Nos ha permitido tener los hospitales mucho mejor. Evidentemente, como en todas partes, se han modificado circuitos, se han contratado profesionales. Aquello que parecía imposible se ha conseguido en muy poco tiempo en cuanto a innovación, tecnología, sistemas de información, etcétera. Creo que el esfuerzo ha sido muy importante, pero además sin perder el norte, sin perder el rumbo. Las listas de espera preocupan. No hemos dejado de invertir, como decía, en nuevas infraestructuras, ampliaciones de hospitales, reformas, nuevos centros de salud, nuevos proyectos. No podemos dejarlo, no podemos dejar nuestros pilares estratégicos a un lado. No tendría sentido, ¿no?
Yo cada día me pregunto, haciendo referencia, Ignacio, un poco a lo que decías, ¿no? Cada día me pregunto cómo hubiéramos gestionado esta crisis con los recursos del 2015. Y la verdad es que no lo sé. No tengo respuesta para esto, ¿no? En los últimos 5 años el presupuesto en salud en Baleares se ha incrementado, bueno, la propuesta ya, incluyendo la propuesta del 2021, que lo estamos trabajando ahora, a punto de aprobarse los presupuestos en el Parlamento, espero, se ha incrementado un 40% en 5 años, ¿no? Esto evidentemente es fundamental para hacer frente a la pandemia, pero también es fundamental a nivel estructural para tener una atención primaria más fuerte, con mucha mayor inversión en primaria, para tener muchos más profesionales, para tener más residentes. Y ahora el enfoque que queremos darle para salir de esta y para los presupuestos del 2021 es poder mantener esa plantilla que hemos incorporado en 900 profesionales más en los últimos meses para estabilizar y poderles fidelizar aquí. El incremento de residentes, sobre todo de medicina, en algunas especialidades es fundamental. El seguir apostando por la tecnología y por la innovación. Y seguiremos ampliando también los hospitales pues, de INCA, de Manacor, los hospitales de atención a la cronicidad, un proyecto de integración de salud mental, porque todo esto también es importante. Creo que una de las novedades, a lo mejor una de las... algún proyecto pequeñito pero diferente, pues, por ejemplo, hemos puesto en marcha unas unidades que llamamos KICOVID, que son centros de atención pediátrica para patología respiratoria, y yo lo recomiendo a toda España porque están siendo muy eficientes y dan respuesta muy rápida, sobre todo a los niños que tienen, a los niños escolarizados y a sus familias, ¿no? Creo que la gran novedad para nosotros de los presupuestos del 2021 es la Agencia de Salud Pública. Y vamos a invertir, vamos a poner mucho esfuerzo en que sea una realidad, que sea la segunda de España después de Cataluña, pero sobre todo que nos permita mayor agilidad. Y, por supuesto, la inversión en investigación. Yo creo que el reto para los gestores y para los profesionales está siendo adaptarnos a esta situación, y quiero agradecer su lucha, su entrega diaria, sobre todo la de los profesionales sanitarios, para que podamos seguir conservando este sistema sanitario como un gran tesoro y fortaleza que tiene este país. Muchas gracias. Muchísimas gracias por ceñirte al tiempo, casi disponemos de más para poder luego charlar. Vamos ahora con el consejero de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura, José María Vergeles. José María, cuando quieras. Buenas tardes, Ignacio. Muchísimas gracias a la Fundación Bamber por seguir contando conmigo en este tipo de encuentros. La mesa o la sesión se titula Criterio de financiación de las comunidades autónomas. Nosotros en este momento tenemos una inversión en sanidad por habitantes de 1.700 euros aproximadamente por cada habitante de nuestra comunidad autónoma. Yo creo que para fijar los criterios es necesario hacer una reflexión en profundidad sobre qué sistema nacional de salud queremos. Solo sabiendo qué sistema nacional de salud queremos, seremos capaces de saber cuánto vale y a qué financiación tenemos que ir. Otra de las reflexiones que yo introduciría en este momento es que la financiación, viniendo de una financiación que está alrededor del 5,9% del PIB en España y que claramente es insuficiente, durante algunos años debería ser al menos finalista y destinada exclusivamente a la sanidad, incrementando en un horizonte de varios años hasta 2 puntos por encima de lo que se está financiando en este momento a la sanidad, que es necesario que se sigan haciendo los controles del gasto público, también en el gasto sanitario por parte de la agencia independiente de la AIREF. Eso nos va a permitir introducir mecanismos de eficiencia muy importantes en lo que son los criterios de financiación de las comunidades autónomas. El reto estaría en esa eficiencia, el reto estaría en abordar las infecciones y sobre todo la seguridad de los pacientes, como nos ha puesto
de manifiesto esta crisis. La parte de la entomología, que es muy importante y cada vez cobra más protagonismo. La parte de las enfermedades crónicas, que tiene mucho que ver la recuperación, como decía la consejera de Islas Baleares, la atención primaria de salud y la coordinación con la parte más generalista de nuestros hospitales, y abordar lo que es la medicina cada vez más precisa, que debe entenderse como una inversión más que como un gasto. Es decir, ¿qué nos estamos ahorrando de invertir en ese tipo de medicamentos que están generando esa mejora, ¿no? Las herramientas, sin duda ninguna, está la financiación autonómica, que yo creo que tiene que ser diferente al modelo que existe hasta ahora. En segundo lugar, debemos invertir muchísimo más y tenemos un sistema nacional de salud que tiene que ser muy potente en generar mayores cuotas de innovación de la mano de la industria farmacéutica y de la mano de las empresas de tecnologías sanitarias, para que seamos verdaderos competidores a la hora de incorporar esa innovación. Necesitamos un mecanismo de evaluación de las tecnologías que incorporamos en nuestro país, que en este momento no lo tenemos. Hay una red de agencias de evaluación de tecnologías sanitarias que debe ser claramente mejorada para poder seguir trabajando en ese sentido. Necesitamos un abordaje sinérgico con la industria y sobre todo con FENIN en relación al abordaje de la obsolescencia tecnológica. Yo creo que eso no lo podemos hacer solo los sistemas sanitarios. Tenemos que ir de la mano. Yo no quiero para nada ser propietario de un TAC. Lo que quiero es que utilicen el mejor TAC y el TAC más actualizado los pacientes que acuden al servicio sanitario. Creo que hay que hacer una vinculación a los impuestos. Creo que hay que darle un baño de realidad a la sociedad española de cuánto cuesta el sistema sanitario con el que nos queremos dotar. Y esto debe ser algo fundamental. Tiene que haber una auténtica interoperabilidad entre los sistemas de protección social y el sistema de protección sanitaria. Hemos medicalizado muchísimo nuestra sociedad y eso ha conllevado problemas importantes en cuanto a la financiación. Y tenemos unas posibilidades magníficas con respecto a lo que son los fondos europeos. Europa, por primera vez en la historia, ha sido capaz de endeudar a una buena parte de nuestra sociedad y durante varias generaciones. Y nosotros tenemos que responderle con proyectos de innovación que transformen esa Europa. Si le vamos a quedar deudas a las generaciones venideras y deuda sanitaria a las generaciones venideras, es para transformar el Sistema Nacional de Salud en que sea un Sistema Nacional de Salud que verdaderamente revierta elementos fundamentales. Y luego hay, para terminar, una cuestión absolutamente importante. Si disponemos de un Sistema Nacional de Salud como el que tenemos, con los costes que tiene en este momento, es debido a los fantásticos profesionales que tenemos, pero también la necesidad de dotarnos de más recursos para poder cumplir con los derechos laborales que ellos tienen, ¿no? Y yo creo que he introducido algunos elementos para la reflexión y para que podamos debatir sobre esos criterios de financiación de las comunidades autónomas, como decía el título de la sesión. Muchas gracias a la Fundación Mamber y muchas gracias, Ignacio, por estos minutos. Que gracias, José María, por ceñirte al tiempo. Vamos allá. Antonio Alarcón no está por ahí todavía, ¿verdad? No le veo. Pues entonces vamos a ir con la siguiente ponencia, que sería la de Juan Luis Stigman Olmedilla, que ya sabéis que es el portavoz de Sanidad del Grupo Vox en el Senado. Juan Luis, cuando quieras. Bueno, la verdad es que no tienen por qué saberlo, ¿no? Yo soy, ¿verdad? Yo soy R2 de diputado. Ya. Y entonces, pues, claro, estoy abrumado con unas personas de tanta experiencia como son la consejera, que por cierto tengo que felicitarla por la buena gestión que ha hecho Baleares en la epidemia, y por el señor consejero. Claro,
meten ustedes aquí al lobo con las ovejas, es decir, a Vox en la financiación de las comunidades autónomas, cuando saben ustedes que nosotros propugnamos una sanidad unitaria. Por lo tanto, claro, ustedes comprenderán que nosotros, a largo plazo, este sistema no nos gusta. Este sistema, ¿desde cuándo están ustedes hablando de que el sistema no es sostenible? Desde hace décadas, posiblemente, al menos una década. Desde el punto de vista financiero, pues aquí con el doctor Balboa, que tiene un currículum tan excelente, pues ha hecho una distinción entre doxa y episteme. Y yo, modestamente, yo no tengo tanto conocimiento como ustedes en cuanto a gestión sanitaria, ni mucho menos. Es cierto que he sido médico del Servicio Nacional de Salud. Además, no he trabajado nunca en medicina privada desde 1979. Algo se me habrá quedado. Lo que sí creo es que necesariamente tenemos que incrementar, como ha dicho el señor consejero, la inversión en sanidad en general. No solo la sanidad pública, sino la sanidad privada. Hay que meter a la sanidad privada dentro del sistema y hay que poner al ciudadano en el centro del sistema. ¿Y cómo se pone el ciudadano en el centro del sistema? Y primero, ¿por qué? Nosotros pensamos que es absolutamente necesario poner al ciudadano en el centro del sistema porque eso va a ser una forma de racionalizar el gasto. Y para ello el ciudadano tiene que tener libertad de elección. Tiene que tener libertad de elección dentro del sector público, dentro y digo posiblemente cuando haya una interrelación más estrecha entre estos dos intereses. Solamente así podemos racionalizar el gasto. Porque ahora, querida doctora Gómez, querida señora Gómez, lo que dicen ustedes, los consejeros socialistas, es que esto se va a solucionar endeudándose. Y usted se felicita de que Europa se haya endeudado también. Es decir, de alguna forma se felicita porque vayamos a la quiebra. Permítame decirlo. En estos momentos, toda la alaraca que forma el gobierno en cuanto a la inversión depende fundamentalmente de la generosidad de Europa. Una generosidad que tiene que ser basada en proyectos. Unos proyectos que se tienen que demostrar que se es capaz de llevar a cabo y que no tenemos muy buena experiencia con tanto a las noticias que nos vienen hoy de Europa, no hay motivo para el optimismo. Si España tiene que salvarse por sí misma y tenemos que hacer los esfuerzos necesarios para ello. No podemos estar tan endeudados y para eso hay que racionalizar. Un minuto, José Luis. Voy terminando. Es fundamental tener un análisis de resultados para que el ciudadano pueda elegir y eso no se está haciendo. No se está haciendo. Los resultados, el análisis de resultados es pobre y por lo tanto, para que todo esto funcione, el ciudadano tiene que saber dónde se le puede atender mejor, dónde son mejores los resultados y solamente así optimizaremos nuestra función. Y solamente porque eso está demostrado que optimizamos el conocimiento, hay más información y el mercado funciona. Esa es nuestra opinión. Muchas gracias por la paciencia. Muchas gracias, Juan Luis, a ti, como siempre, por ceñirte, que lo llevas mallado. Nos queda todavía por delante dos personas más. Mónica Osejo, que es la Market Access Director Spain-Portugal de Bristol Myers Squibb. Mónica, cuando quieras. Bueno, pues muy buenas tardes, consejeros, portavoz. Hablábamos de la sostenibilidad en el sistema sanitario
Desde los años 90, con la creación de las agencias de evaluación de tecnologías sanitarias, es una preocupación la sostenibilidad del sistema sanitario en todos los países del mundo. Y para nosotros como industria farmacéutica está claro que es una preocupación. Nos preocupa la sostenibilidad, tenemos un compromiso con la sostenibilidad y mucho más. Creemos que el sector de la innovación de medicamentos somos parte de la solución. Lo cierto es que también hablábamos del cambio de siglo, ¿no? El cambio de siglo lo que ha traído es una innovación a muchísima más velocidad, una innovación exponencial, pero también nos ha puesto quizá en el camino dos retos muy importantes. El profesor García Goñi hablaba al principio, ¿no?, de la crisis económica del año 2009, que creíamos que éramos incapaces realmente de salir, de abordar, buscamos soluciones y ahora mismo también pues, la crisis en la que estamos. De tal forma que de alguna forma, bueno, pues lo que vemos es que todo este sistema muchas veces se repite y lo que tenemos son muchos aprendizajes, ¿no? Y quizá pues ceñir 4 aspectos que consideramos clave y que quizá también pues más adelante Teresa pues ahondará, ¿no? Creemos que tenemos aprendizajes en 4 aspectos. Primero, y también lo decía, ¿no?, el consejero Fernández Garrido, es que el cambio del modelo asistencial. Probablemente el sistema sanitario, después de que pase realmente esta situación, no va a ser el mismo. Tenemos un modelo sanitario distinto porque hay muchísimos aprendizajes que realmente y tenemos que realmente además ponerlos encima de la mesa, que pensábamos que iban a venir y que nunca venían, pero quizá pues, COVID realmente ha sido un acelerador, ¿no? Segundo, las herramientas de transformación. Y aquí hemos hablado muchísimo de la transformación digital, ¿no? En esta parte de transformación digital creo que estamos hablando de cómo podemos ayudar con los fondos europeos. Hemos hablado de una compra basada en el valor. El director general de Farmaindustria hablaba también de estos modelos innovadores, ¿no?, de acceso a medicamentos, estos modelos flexibles. Pero hay una tarea que tenemos pendientes, ¿no?, y es que mientras no avancemos mucho más en poder saber cuáles son los resultados de los medicamentos, es imposible realmente hacer esta compra en el valor. Y ahora yo creo que tenemos la verdadera oportunidad y las compañías farmacéuticas creemos que podemos ser parte de este cambio y parte de esta solución, ¿no? Otro de los aspectos, y es el tercero, es un poco pues la plasticidad que ha demostrado que tiene el sistema sanitario. Ahora mismo el domicilio de los pacientes forma parte de la asistencia sanitaria, la telemedicina, la telefarmacia y en muchos casos la verdad es que nosotros en conversaciones con los sistemas de salud lo que estamos aprendiendo es que justamente los ciudadanos están casi más preparados de lo que nosotros podemos pensar y somos nosotros los que nos ponemos barreras. Y, sin embargo, yo he tenido conversaciones con algunos centros sanitarios en zonas que a lo mejor podemos pensar que socioculturalmente pues, no son de alto nivel y la ciudadanía ha respondido pues, muchísimo mejor y muy por encima de las expectativas, ¿no? Y quizá el cuarto punto, pues yo creo que es toda la inversión que hacemos en investigación y toda la riqueza que tiene. Se acaba de publicar por parte de Farmaindustria cuáles son las cifras, más de 1.200 millones de euros en I+D, con un crecimiento pues, del 5,2%. Realmente la industria farmacéutica tenemos y somos, ¿no?, estamos muy orgullosos de que el 20% de toda la inversión de I+D que se hace en este país sea de por parte de la industria farmacéutica. Y durante esta etapa de COVID, es cierto que se está hablando de las vacunas, etcétera, pero mucha población y muchos pacientes están necesitando el día a día que sigamos con la investigación en otras áreas, en oncología, en donde tenemos largos supervivientes, donde hemos sido capaces de transformar muchas enfermedades, en cardiología, en actividad reumatoides, muchísimas áreas. Y aquí tengo que decir que realmente hemos estado con los sistemas sanitarios y hemos estado avanzando para que esto no parara durante todo este proceso. Podemos hablar de lo que significa estos 1.200 millones de euros, ¿no?, pero la inversión en investigación va mucho más allá que esta parte de investigación. Es el conocimiento, son las publicaciones, es el networking de los profesionales sanitarios, es la colaboración con otros países. Todo esto tiene una riqueza que va mucho más allá de la inversión inicial que podamos decir.
Por tanto, para finalizar, nosotros lo que vemos, y en palabras de nuestro presidente, ¿no?, vemos la oportunidad que tenemos, vemos que se puede contribuir a la sostenibilidad del sistema sanitario a través de todos estos elementos, y hay algo que es fundamental, ¿no? Y es que no trabajemos solo en el corto plazo, en lo que realmente en cada momento es lo que nos lleva a la urgencia, sino la planificación sanitaria, que tan relevante y tan importante es para el sistema de salud. Muchas gracias. Muchas gracias, Mónica. Teresa, te toca a ti. Tienes tus 5 minutitos. Adelante, cuando quieras. Pues muchas gracias, Ignacio, y a Ignacio también por invitarme a participar en esta reunión y sobre todo estar en esta mesa con estos participantes de tan alto nivel. Ser la última tiene algunas ventajas y bueno, como soy la última, he estado tomando aquí algunas notas y me he dado cuenta de que hay aspectos en los que prácticamente todos estamos de acuerdo. Y me gustaría resaltar eso, porque si tenemos que construir mirando al futuro, tenemos una base sólida, que es aquellos aspectos en los que todos estamos de acuerdo y en los que podemos participar y colaborar. Yo creo que lo primero de ello ha sido que la salud, gastar dinero en salud, no es un gasto, es una inversión. Y se demuestra porque en esta pandemia en la que mucha gente ha perdido la salud y en la que ha habido una crisis de salud, a continuación ha habido una crisis económica. Y esta crisis económica y de salud se va a solucionar a través de la innovación, entre otros medios, y es cuando dispongamos de soluciones terapéuticas, bien sean vacunas, bien sean medicamentos que puedan atajar y que puedan curar esta enfermedad y devolver un entorno saludable, valga la redundancia, a nuestros ciudadanos. El segundo tema ha sido la insuficiente inversión en salud. El Sistema Nacional de Salud claramente estaba infrafinanciado. Como ha dicho el consejero Vergeles, estábamos por debajo del 6% sobre el Producto Interior Bruto, cuando en el resto de los países de Europa la media es del 7% y los países de nuestro entorno socioeconómico están bastante por encima. Es verdad que existía un compromiso del Gobierno con incrementar durante esta legislatura en 2 puntos la financiación del sistema. Nos hemos encontrado con la pandemia. Probablemente este año 2020 y el año 2021 vamos a tener unas cifras superiores o unas cifras distorsionadas de la inversión con respecto al PIB, pero eso es un artefacto. Cuando salgamos de aquí tenemos que seguir estando comprometidos con una financiación suficiente. El tercer aspecto es cómo podemos incorporar o cómo podemos tener en cuenta estos cambios profundos que se han producido en la estructura del sistema. Cómo se puede reforzar la atención primaria, cómo se puede cuidar mucho mejor a los profesionales sanitarios, que son los que están llevando sobre sus espaldas una gran parte de este trabajo que se está haciendo ahora. Y yo creo que también todos hemos visto que existe una oportunidad muy importante en los fondos europeos. En los fondos europeos tenemos un marco en el cual se puede desarrollar de una forma eficiente inversiones que nos permitan salir de esta crisis con una sanidad preparada para el siglo XXI. Y yo creo que hay varios aspectos que son muy importantes. Bueno, en el mecanismo de recuperación, por supuesto, pero también en el plan de recuperación, transformación y resiliencia que hace relativamente poco tiempo presentó el Gobierno y en el cual existen 10 palancas, 2 de las cuales son perfectamente aplicables a nuestro entorno. La palanca de lo verde, de ir hacia un entorno más sostenible medioambientalmente, y ahí se abre una puerta enorme a la eficiencia de los nuevos equipamientos sanitarios. Y luego otro que es el plan de la ciencia. El plan de la ciencia, la innovación y la sostenibilidad o la capacitación de nuestro Sistema Nacional de Salud. Y ahí, pues es importante pensar en el tema de la digitalización, que nos va a servir para verificar que efectivamente el dinero que gastamos lo gastamos de una forma eficiente, porque nos va a proporcionar datos. Sin datos no podemos medir y sin medir no sabemos si estamos siendo eficientes en lo que gastamos. Y una segunda parte que yo creo que es muy importante y que ha hablado también el consejero Vergeles, que es el potencial que se hable con la medicina de precisión. Probablemente habrá que invertir en hacer una identificación o un mapeo genético de los pacientes españoles para ver cuáles son los tratamientos que se le pueden utilizar.
Y esa inversión que se hará en un momento determinado y que se puede hacer con fondos europeos, va a permitir que durante el resto del tiempo se produzcan eficiencias y se gaste muchísimo mejor. Y probablemente no se gastará menos, pero se gastará muchísimo mejor y los pacientes que puedan beneficiarse de una solución terapéutica lo van a hacer. Yo creo que en esas áreas en las que se puede trabajar juntos, las autoridades sanitarias, el gobierno, la sociedad, va a encontrar a la industria farmacéutica. Porque nosotros ya hemos colaborado durante esta pandemia. Hemos colaborado con nuestras fábricas y lo hemos repetido muchas veces. Hemos continuado con los ensayos clínicos en la medida que nos ha sido posible, porque en muchos casos, dada la urgencia de la asistencia sanitaria, pues han tenido que pararse las investigaciones clínicas y estamos dispuestos a seguir colaborando, a seguir trayendo soluciones al mercado, a seguir ayudando a los pacientes, a seguir capacitando a los pacientes y a seguir poniendo toda la información que tenemos a disposición de la sociedad. Y aquí termino. Muchísimas gracias de nuevo y repito que nosotros somos un partner fiable. Pues muchísimas gracias, Teresa. Ahora me oyes. Muchísimas gracias a todos por ceñiros en el tiempo. Y vamos con las preguntitas. Mira, me acaba de llegar una que dice... Pregunta Constancio Medrano López, jefe de Servicio de Cardiología Pediátrica del Hospital General Universitario Gregorio Marañón. ¿Cómo piensan financiar la formación del personal, la transformación del entorno digital y, sobre todo, la retención del talento de profesionales orientados tanto a labores asistenciales en diferentes niveles como a la investigación? Bueno, esto va largo. A ver... Primero, Patricia, a ti, y segundo, a José María, que le toca por ser consejero. A ver qué tenéis pensado para acometer esto. Patricia, cuando quieras. Bueno, yo creo que muchas gracias por las reflexiones a todos, ¿no? Algunas me pican un poco, así como me ha dicho el diputado Stigman, ¿no? Y otras me serenan. Yo creo que es muy importante el reconocer el valor y el talento. Y lo primero de todo que necesitamos es saber un poco lo que decía José María antes, qué modelo de sanidad queremos y, por lo tanto, adaptarlo. Y ahora yo no sé si tenemos muy claro cuántos profesionales necesitamos para hacer qué. Entonces, sería una primera reflexión que yo metería en la batidora para poder decir, vamos a empezar a ver quién tiene competencias para hacer qué y reorientar un poco el modelo, ¿no? Es cierto que este país a veces ha pecado de no invertir suficiente en tecnología. En momentos, en la anterior crisis, claramente se desinvirtió en tecnología y no es el momento de desinvertir, sino todo lo contrario. Lo apuntaba Teresa, tenemos montones de oportunidades para poder transformar todas las plataformas de entorno digital, esta misma que estamos utilizando. No estábamos tan acostumbrados a este tipo de encuentros. Creo que es importante. Yo creo que también desde mi punto de vista, y esto es un tema más personal y por mi gestión en formación e investigación, creo que es muy importante que todos estos profesionales que están en la asistencia sanitaria tengan su tiempo, mucho más tiempo de rotación, de poderse formar de manera presencial en otros sitios, ¿no? Y la investigación, pues evidentemente, es tanto de la industria farmacéutica, tanto pública como privada, una auténtica necesidad. Como tengo la palabra, déjame un segundo, porque no podemos seguir diciendo que el sistema de salud no es sostenible. No podemos seguir diciéndolo. Yo introduciría la variable de solvencia, que no la introducimos habitualmente, pero sí es sostenible. Lo explicaba también Teresa. ¿Qué cantidad de PIB invertimos en este país a la sanidad y qué invierten en otros países? Y éramos el año pasado la mejor sanidad del mundo, por encima de Japón. Muchas gracias, Patricia. Naturalmente, José María, tu cuarto espadas al respecto. Sí, vamos a ver. Gracias al doctor Medrano por la pregunta. La financiación de la formación del personal depende de la formación que sea. Si nos estamos refiriendo a la formación sanitaria especializada, yo creo que hay que hacer una reflexión
de cuántos profesionales necesitamos. Y en función de eso, pues financiarla como estamos financiando la formación sanitaria especializada, que es a través de vía presupuesto, fundamentalmente, de las distintas comunidades autónomas. Si nos estamos refiriendo a la formación continuada, en el desarrollo profesional continuo, en eso que le acompaña al profesional a lo largo de la vida, creo que se han abierto importantes vías de colaboración entre diferentes agentes para formar de una forma adecuada a nuestros profesionales. Y tiene que seguir existiendo esa colaboración. Tiene que seguir existiendo colaboración entre la empresa privada y los sistemas sanitarios para seguir formando a esos profesionales. La transformación al entorno digital, no sé si tendrá consecuencias positivas la crisis del coronavirus. Lo que está claro es que ha introducido de golpe a los profesionales en una transformación digital y a los gestores en una transformación digital. Aún así, tenemos que seguir invirtiendo, como decía Teresa Millán antes, en esa palanca que nos permite ese fondo europeo de transformación y de resiliencia en el pilar que se refiere a la digitalización en entornos muchísimo más colaborativos que nos permitan una gestión del conocimiento mucho más adecuada. Y con respecto a la retención del talento de profesionales orientado tanto a labores asistenciales en diferentes niveles como a la investigación, dos cosas fundamentales. Primera, creo que hay que reconocer la carrera investigadora de forma más clara dentro del Sistema Nacional de Salud. Esto hay perfiles profesionales que están especialmente capacitados para hacerlo y algunas experiencias tenemos en distintas comunidades autónomas, pero en segundo lugar, en cuanto a las labores asistenciales y a la retención del talento es a lo que me refería antes. Cuando antes decía Patricia, el sistema es sostenible, yo estoy de acuerdo con ella en que el sistema es sostenible, pero no podemos hacerlo más sostenible económicamente a costa de los profesionales sanitarios. Es muy sostenible socialmente. Es muy sostenible socialmente. Pero también tenemos que hacerlo sostenible para esos profesionales. Y probablemente haya que darle alguna vueltita a la inversión que realizamos los españoles en la formación sanitaria especializada para que después esa formación sanitaria especializada, el producto de esa formación sanitaria especializada, revierta en nuestro Sistema Nacional de Salud. Gracias, José María. Juan Luis, te la ha puesto, pero vamos, para que la remates, porque eso de decir que hay que utilizar adecuadamente las sanidades... No voy a rematar, ni mucho menos. El sistema sanitario español, el Sistema Nacional de Salud, era el mejor del mundo porque pagan muy mal a sus profesionales, señora Gómez. Por eso era más eficiente. Y ustedes lo saben. Y esta es la razón de la eficiencia. Una eficacia buena, con unos profesionales muy vocacionales, pagando mal. Desde el celador al jefe de servicio. Bien. ¿Cómo retener al talento? Y al doctor Medrano, le doy también las gracias por la pregunta, pues pagando mejor a los mejores. Por lo tanto, hay que establecer un sistema en que el dinero vaya con el paciente. Y hay que crear centros de excelencia. Y tenemos que acreditar centros. Y tenemos que saber cuáles son los resultados que dan los centros. Incluso los médicos individuales, pero resultados cuantitativos. Supervivencia, morbilidad, efectos adversos, adherencia. Todo eso se tiene que cuantificar y se tiene que premiar. Porque si no, lo que pasa es una incentivación perversa y ustedes saben que esto sucede. Yo lo he vivido, por lo tanto eso se tiene que cortar. Se tiene que cortar premiando a los mejores y expulsando a los peores. Y eso es fundamental. La formación del personal lo ha dicho muy bien el doctor Vergeles. La formación del personal, la formación continuada tiene que ser muy fundamental, una labor del Sistema Nacional de Salud. Pero no se olviden, señores consejeros socialistas,
que ustedes tienen un socio, que es Podemos, que quiere impedir que la industria participe en esa formación. Y eso ha sido una de las conclusiones de la Comisión de Reconstrucción. Así se lo tienen que hacer ustedes mirar, porque hay una esquizofrenia aquí. Por lo tanto, lo que usted dice no se compadece con lo que dicen los socios del Gobierno de la Nación. En cuanto a la investigación, mire, tienen que investigar los mejores y tiene que haber premio a los investigadores. Tiene que haber premio. Mire, a lo largo de toda mi carrera profesional, yo en estos momentos todavía estoy en activo, estoy en servicios especiales en el Hospital La Princesa, soy el jefe del grupo de terapias avanzadas en oncomatología, soy el presidente del Grupo Español de Leucemia Crónica y a lo largo de toda mi vida profesional he aprendido una cosa. Solamente se premia con sueldo. Y eso lo tenemos que hacer. No hay otra forma de premiar en una sociedad capitalista como la que tenemos, no sé si ustedes la quieren cambiar, bueno, sus socios de gobierno van en camino, que con el dinero. Y por lo tanto, en resumen, solamente podemos mejorar esto si efectivamente metemos más dinero en sanidad, en esto estamos todos de acuerdo, por supuesto, hay muchos gastos inútiles en nuestra nación y la sanidad, como se ha dicho aquí, es una cosa que es, como dicen ustedes muy bien, es una inversión. Pero tenemos que invertir en sueldos premiando, porque si no vamos a estar en lo mismo. Ustedes conocen perfectamente que un médico en un servicio, casi todos los casos difíciles van a él. Y al mal médico van los más fáciles. Ambos ganan lo mismo. Uno gana más y otro gana menos. Esto hay que cambiarlo radicalmente. Muchas gracias. Gracias, Juan Luis. Mónica, yo tengo una curiosidad. Vamos a hacerle una carta a los Reyes Magos, además que ahora hay políticos delante y que tienen mando en plaza. A ver, ¿qué es lo que necesitaría la industria para que esto que ha ocurrido ahora, desgraciadamente, gracias al COVID, y es que se han movilizado recursos, se han puesto de acuerdo administraciones y entidades privadas para poder desarrollar soluciones aquí, en España, en nuestro país? ¿Qué echáis de menos a la hora de poder traer más dinero de las multinacionales para hacer investigación, tanto clínica como básica? Juan Luis ya está haciendo así. Hombre, yo creo que realmente, y esto es un ejemplo, ¿vale? Nosotros, una de las cosas que yo creo que es más importante es ver la confianza que realmente el país tiene en el sector para poder atraer esta inversión. Y la confianza es algo que es fundamental. En mi compañía, que viene de la unión de otra compañía, hemos integrado hace poco a Celgene dentro de la misma. En el año 2009 instauramos en Sevilla el Centro de Innovación en aspectos, ¿no?, de investigación translacional, y es el centro europeo y está situado en Sevilla. Es el único centro que está fuera de Estados Unidos, está aquí, y era en plena crisis económica, es cuando realmente fuimos capaces de atraer esta inversión. Y nuestro objetivo es, pues, el poderla mantener a lo largo del tiempo, pero estos elementos, desde luego, de la confianza, de las agendas comunes, el hecho de buscar soluciones son esenciales para atraer este tipo de inversión. Nosotros como país siempre lo que hacemos es reforzar la validez de los profesionales sanitarios. La validez no solamente de los profesionales sanitarios, sino también de los que ya están trabajando en el sistema de salud, sino realmente la validez de los universitarios que tenemos en España y la cualificación que tenemos como elementos relevantes para atraer esta inversión. Y es fundamental la directa con centros, pero también la indirecta a través de seguir manteniendo los ensayos clínicos y sobre todo ensayos clínicos en fases tempranas que tienen tanto valor, ¿vale?, para el sistema de salud. Muchas gracias, Mónica. Teresa, un gran autor americano que sabía mucho de economía decía que si queréis revitalizar la economía de un país,
eliminad la burocracia. ¿Estarías de acuerdo con esa aseveración en la relación con la industria y la sanidad? Claro, hay que eliminar la burocracia en el sector público, en el sector privado y en cualquier otro sector, entendiendo por burocracia aquellas funciones que son repetitivas y que no aportan valor, porque luego hay muchas cosas que son normas que sí que aportan valor y te obligan a una cierta disciplina. Yo creo que un ejemplo muy bueno de cómo se ha avanzado y cómo se ha conseguido vencer algunas barreras que podríamos llamar burocráticas es el programa BEST. Sabes que el programa BEST, o seguro que todos ustedes lo conocen o que todos vosotros lo conocéis, es un programa en el cual participa pues farmaindustria y comunidades autónomas y hospitales para acelerar los ensayos clínicos. Y me parece que hablo de memoria, pero en los últimos 10 años, desde que se ha puesto en marcha este programa, se han llevado a cabo 3.500 ensayos clínicos dentro de este proyecto. 3.500 ensayos clínicos y 40 y tantos mil pacientes. Esto significa que hay 40 y tantos mil pacientes en España que se han beneficiado de terapias innovadoras y que probablemente se acude a esas terapias en muchos casos cuando ya no hay otras soluciones a las que llegar, y que además los profesionales sanitarios que participan adquieren un rigor y una disciplina que luego trasladan al ejercicio profesional. Yo siempre recuerdo que el profesor Tognoni, que es una de las grandes eminencias en farmacología en Europa, hablaba de los ensayos clínicos como creadores de disciplina científica en los profesionales sanitarios. Y eso es así, es una realidad. Además, como ha comentado Humberto Arnés, se proporciona recursos económicos, se proporciona otro tipo de recursos al Sistema Nacional de Salud, y yo creo que este ejemplo puede ser excelente de cómo eliminando determinadas barreras podemos llegar más lejos y podemos funcionar mejor. Nos quedan, 2 o 3 minutitos, pero yo quiero preguntarle, Patricia, Juan Luis puso antes encima de la mesa algo que en principio pudiera parecer preocupante. Aquí estoy. Hombre, tenemos a Antonio Alarcó, ha llegado a tiempo. Le vamos a dar 5 minutitos a él, pero gracias, Antonio. Le pido mil disculpas, Ignacio. No te preocupes. Es ajeno a mí, me han cambiado el tema, el horario y demás. Ha caído Google de repente, bruscamente. Bueno, en definitiva, un desastre, pero bueno, es lo que hay. Les pido mil disculpas a todos los ponentes porque para mí era muy interesante oírles a todos, con lo cual no sé si yo le aportaré algo nuevo, pero lo que tú quieras, Ignacio. Vamos a ver, adelante con ello, que además como se retrasó la primera de las ponencias un rato, pues tenemos 5 minutillos más. Vamos a ver, de lo que se trataba ya sabes, ¿y ahora cómo pagamos esto? Porque de lo que se trata es de que vamos a tener que salir, pero con pasta. Europa dicen hoy que a ver si los 750.000 millones, el señor Orbán y Polonia dicen que sí o que no, ya veremos. Pero en cualquier caso, ¿cómo ponemos en marcha recursos económicos? Yo creo que hay que poner recursos económicos, pero antes de recursos económicos habrá que hacer una estrategia nacional de reconstrucción del Servicio Nacional de Salud, que en estos momentos, con la pandemia y por los diversos motivos que estoy dispuesto a hablar, se ha caído bruscamente todo. Por cierto, Antonio, perdona. Antonio, tienes 5 minutitos. Yo te voy a controlar, ¿eh? Me controlo y me paras enseguida, encantado. Venga. Se ha caído todo, en donde además se ha triplicado la lista de espera que había antes. O sea, que no es algo más que financiación. Es verdad, además, que ese tema es muy importante. Segundo tema importantísimo, por lo menos para mí, una estrategia nacional de personal. Que el personal sanitario de nuestro país, que es muy bueno, está en estos momentos producto de muchísimas cosas, pero sin duda de la pandemia, está en estos momentos tocadísimo. Tenemos un 43% de los sanitarios de este país, que como digo son muy buenos, que están fuera de juego, de alguna manera. Y tercer punto, por lo menos para mí, antes del dinero, que también es una estrategia nacional de reconstrucción psicológica. Este país, con el tiempo que llevamos con pandemia, con las inseguridades que ha habido, con la falta de futuro, con la poca transparencia y con esa grandísima inseguridad, estamos sometidos a un estrés fisiológico, no, un estrés nuestro, individual, que está produciendo, y yo lo estoy viviendo en mi consulta, donde le estoy hablando ahora, donde hay un porcentaje altísimo, altísimo, y hay que hacer una estrategia nacional de lo que significa
el tema de las alteraciones psicológicas. Alemania, lo habrán leído, hoy ya llama a la tercera pandemia, la llama temas psicológicos. Y además acentúa que hay que hacer en España un registro voluntario nacional de la soledad. Yo no sé si algunos de los que están oyéndome han hablado de esto, pero es que antes del dinero o vamos por esa vía o no conseguimos nada, de efectividad nula. Y además ese registro, en España hay 5 millones de personas que viven solas, algunos de ellos voluntarias, pero la mayoría involuntarias. Con la pandemia se ha acentuado y de los cuales 3 millones tienen más de 60 años. Pandemia, reconstrucción, en definitiva, si no actuamos por ahí, por mucho que uno intenta introducir dinero, el dinero se va en la falta de gestión, si no se planifica bien el tema. Y tercero o cuarto, no sé en qué punto es, el cuarto es un pacto por la sanidad. El famoso pacto por la sanidad se ha puesto tela de juicio cada vez porque no se ha llegado a firmar. Hubo un gran pacto sanitario que fue el Genoma y Medicina Personalizada que se aprobó por unanimidad en el Senado, en esa Cámara Alta que yo me siento orgulloso de estar hace muchos años, y hay que conseguirlo otra vez, porque si se introduce dinero en un sistema sanitario que no hay una cartera de servicios pactada, universal, para todos igual, en donde se financie la cartera, no el territorio, que no va en contra de la autonomía, ni mucho menos, sí en contra de que haya 17 sistemas sanitarios distintos con una cartera no pactada, el sistema se nos gripa, la introducción de dinero no la arregla y sigue el problema acentuado. Y yo creo que puedo resumirlo en estos 3 minutos. Lo que yo quería decir, que lo hubiera dicho más extenso si hubiera participado con todos ustedes, y le pido 1000 disculpas, ¿no? Lo podrías decir más largo, pero no más claro. Así que muchas gracias, Antonio. A ti, a ustedes, encantado. Una pregunta antes. Juan Luis puso encima de la mesa algo que en principio puede parecer preocupante. Si de verdad al final nos llega ese dinero que se supone que nos van a mandar de Europa y por tanto podremos disponer de algunos recursos económicos más, ¿está el sistema tal como lo tenemos montado capacitado para ejecutar esos proyectos a los que van ligados los fondos? ¿O vamos a volver, como siempre, a no ser capaces de ejecutar los presupuestos? ¿Me preguntas a mí, Ignacio? Sí, perdona, es que te lo voy a preguntar antes. Vale, perdona. Bueno, yo pienso que también hay que poner la maquinaria en marcha, ¿no? Y nosotros lo tenemos muy claro. Hay que hacer una política sanitaria basada en la evidencia. Eso, si tenemos una mirada a medio-largo plazo, dará buenos resultados, estoy seguro. Soy totalmente coincidente con la opinión de todos, en este caso de todos, en que hay que invertir en aquello que es necesario y dejar de invertir en todo lo que no aporta valor, que también hay, o sea, y que es importante, ¿no? Y pienso que en ese sentido tendremos capacidad, pero también tenemos que poner los medios. Nosotros en Baleares ya tenemos, o sea, ya estamos pensando en una estructura, en reconvertir algunas direcciones generales para poder tener una estructura que nos ayude o que ayude a la ejecución de los fondos. En salud normalmente no tenemos problema. Nosotros no dejamos jamás de ejecutar un presupuesto, al revés. O sea, gastamos más de lo que tenemos habitualmente, con lo cual no tenemos ningún problema para ejecutar. A lo mejor otras consejerías más transversales tienen más dificultad y yo creo que es importante también tener esa estructura. Por eso digo, es que al final, si tenemos ese dinero y no somos capaces, pues flaco favor. Necesitamos crear esa estructura para poder ejecutar mejor. José María, ya te iba a dar la palabra porque te toca a ti también. Bueno, yo coincido con lo que ha dicho Patricia. Yo creo que somos capaces de ejecutarlo. Ahora, coincido también con Antonio Alarcón en que es necesario también hacer cambios legislativos. Si no, no seremos capaces de ejecutar los fondos europeos. Y esos cambios legislativos afectan a la ley de contrato del sector público. O sea, si no, no seremos eficientes a la hora de hacer un gasto adecuado dentro del Sistema Nacional de Salud. Perfecto, pues se nos acabó el tiempo, pero tengo el suficiente todavía por agradeceros a todos, Patricia, José María, Juan Luis,
Antonio, que ha llegado tarde, y por supuesto a Mónica y a Teresa especialmente, porque además nos apoyan siempre, además de con su presencia, con el otro apoyo, el que hace falta para que estas cosas se puedan materializar. Muchísimas gracias a todos. Y bueno, pues lo que decía yo al principio, mira, las cosas están feas, pero hay varias maneras de afrontar un problema. Decía el escritor americano Arthur Ward que el pesimista se queja del viento, el optimista espera que cambie, el realista ajusta velas. Así que vamos a ser realistas, vamos a ajustar las velas. Muchísimas gracias a todos y hasta una próxima ocasión. Hasta luego.